Eso será en el segundo tramo del programa. Iniciamos esto con el profesor Martín Lucero, titular de SADOP Zona Sur. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, un gusto, realmente. Y con el profesor Lucero he planteado dos temas, y el motivo de la invitación es ese, obviamente. El primero, hablar de estas paritarias complicadas, y el otro lo vamos a hacer después del corte, su visión respecto del momento educativo que atraviesa, no sé si la zona, la región, la provincia, la nación, él lo dirá porque está en contacto directo con sus pares, ¿no? Con otros profesores y maestros. ¿Paritarias complicadas, Martín? Las paritarias, como toda negociación, siempre tienen un grado de complicación, ¿no? O sea, en algún momento el mismo esquema del diálogo y de los consensos tiene que ver con poder alcanzar de un lado, digamos, los gremios, el mayor sueldo posible, las mejores condiciones de trabajo posible, y seguramente del lado del gobierno la posibilidad de poder aplicar los recursos, los mayores recursos que tengan a la cuestión de la educación, y en eso siempre hay una tensión, digamos, ¿no? O sea que complicado en el sentido de la negociación siempre lo es. Lamentablemente en esta ocasión no hemos podido ponernos de acuerdo los gremios y el gobierno de la provincia, y por eso estamos en esta situación de medidas de fuerza, de paros y demás. Nosotros aspiramos a que prontamente podamos alcanzar una solución, digamos. Hoy por hoy el estado de la situación es que el gobierno ha manifestado claramente que su interés no es convocar a nuevas paritarias en tanto haya medidas de fuerza. Planteo que no compartimos en realidad, porque de ninguna manera que un gremio esté en medidas de fuerza obstaculiza que la discusión siga. Nos parece que lo último que deberíamos hacer es dejar de hablar, pero bueno, es una decisión política del gobierno y en este sentido deberán asumir las consecuencias. Por parte de los gremios, la predisposición al diálogo está, la necesidad de elevar, digamos, cuáles son nuestras pretensiones respecto de la oferta salarial que se ha presentado está, y tan pronto, digamos, podamos continuar ese diálogo, seguramente la salida del conflicto está más cerca. Ahora, en tanto más se dilaten estas situaciones, más nos acercamos al riesgo de que los conflictos se profundicen. Yo cuando escuché la propuesta, es más, te lo puedo contar porque fue una circunstancia familiar. Tuve que ir a Capital Federal, a Buenos Aires, por un casamiento de mi sobrina, y íbamos escuchando radio con un pariente, y dos informaciones escuché de la región. Una que tenía que ver con el batallón de arsenales de Fray Luis Beltrán, y la otra el ofrecimiento del gobierno hacia ustedes, ¿no? Y realmente me pareció muy bueno. Yo sinceramente dije, qué bueno, qué alto. Pensé que no iba a haber ningún problema, y esto no es invadir, simplemente transmitir de lo que se sentía en el momento. A partir de esta sensación, que obviamente era equivocada a partir de cómo ustedes ven esto, mi pregunta es, ¿cuál o cuáles son las diferencias o las cosas que hicieron que no acepten esto? Nosotros fuimos muy claros en la mesa de negociaciones con el gobierno de la provincia de Santa Fe y le dijimos que si de algo adolecía esta propuesta era de un buen arranque. ¿A qué le llamamos arranque los docentes? Como en la mayoría de los gremios del país, creo que en la totalidad, todas las paritarias negocian aumentos en partes, digamos, en un tramo, lo que mal llamamos en cuotas, ¿no? Sí. La primer parte del pago que van a recibir los docentes es muy bajo. Pero nosotros lo planteamos con esta claridad. Más allá de que el porcentaje final, si uno lo ve en perspectiva, algún compañero puede llegar a creer que es un porcentaje aceptable y demás, y de hecho en muchas asambleas ha salido este tema, de que el porcentaje final o la foto final por ahí no es necesariamente mala. La realidad es que el avance, el inicio, la primera parte del aumento es muy bajo. Y esto es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros el último aumento lo cobramos en el mes de julio del año pasado. Y ahora, a tantos meses vista, el primer aumento para muchas categorías era del 17, 16, 18%. Mucho más bajo que el aumento del año pasado para esta misma fecha. El año pasado las categorías empezaron a 22, 23, 24.
No solamente eso, sino que la suma fija que reemplaza el mes de febrero, o sea, que reemplaza el aumento del mes de febrero, que es lo que se paga habitualmente para compensar el desfasaje del inicio de la paritaria, este año va de 1.000 a 1.400 pesos de acuerdo a la antigüedad que tenga el docente. El año pasado, para esta misma fecha, y con menos inflación, porque en realidad, evidentemente, todo el transcurso del 2014 ha deteriorado el poder adquisitivo del salario en función de la inflación que ha pasado, el año pasado era de 1.500 a 2.400. O sea que a un año después, la compensación del mes de febrero es más baja. Entonces, cuando a nosotros nos plantean, ¿esta es la mejor oferta salarial del país? No es cierto. Hay un montón de otras jurisdicciones que estos problemas de estructura de la oferta lo han resuelto de otra manera. Nosotros siempre hemos dicho que la mayor parte del aumento, la mayor parte de la oferta salarial debe radicar en el primer tramo, porque es lo que hace a la necesidad alimentaria del docente. Y en este sentido nosotros estamos tranquilos, como gremios, de haber planteado esta situación en la mesa paritaria y de haberle dicho a las autoridades de la provincia, miren que el peor problema que tiene esta propuesta es que su arranque es malo, es bajo, y lo dijimos en la mesa, y evidentemente en las discusiones de todos los colegios y en todas las escuelas este problema emergió. Entonces, la realidad es que llegamos a esta situación no de manera sorpresiva, como escucho por ahí, porque en realidad los motivos que se dan para la medida de fuerza son exactamente los mismos motivos que se esgrimieron en la mesa salarial. ¿Cómo llegamos a un acuerdo o qué le reclaman ustedes al gobierno? Porque de repente ahora aparecen nuevos ingredientes. Bueno, día no trabajado, día descontado. Bueno, ya está. Imagino las bases y vos como secretario general, no, si nos descuentan el día empezamos otro nuevo ingrediente, disculpen la reiteración, para armar o continuar el plan de lucha. Mirá, lo primero que tiene que pasar para que salgamos de este problema es que haya una reunión paritaria de vuelta. O sea, si no hay diálogo, es imposible avanzar en ningún esquema. Tiene que haber una convocatoria de parte del Ministerio de Trabajo de la provincia, que es lo que corresponde, a que los docentes y el Ministerio de Educación se sienten a dialogar nuevamente. La medida para eso es, para no hacer quedar mal a la ministra Balaguer, que dijo, no, bajo una medida de fuerza, un plan de lucha, no hay posibilidad de diálogo, es que se dicte la conciliación obligatoria. Entonces ahí no habría plan de lucha y se podría dialogar. Mirá. Es decir, seguimos sumando, no sé si soy claro, seguimos sumando ingredientes que dificultan y me parece que la diferencia entre lo que se solicita y lo que se otorga no es tan gigantesca como para decir, che, miércoles, me parece que esto va para largo. Mirá, sea por la convocatoria que pedimos nosotros, o incluso, habría que ver si fuera procedente una conciliación obligatoria, creo que no, la pelota en este momento está en campo del gobierno, porque ni los docentes nos podemos autoconvocar a una mesa paritaria, ni obviamente nos podemos declarar nosotros en conciliación obligatoria. Hoy, el paso siguiente a la resolución del conflicto está en el Estado, no está en los gremios. El Estado es el único que puede determinar que los docentes, y en este caso el mismo Estado a través del Ministerio de Educación, se reúnen en la mesa a seguir discutiendo. El primer paso que hay que dar es convocar a la mesa paritaria, sea en el formato que sea. Eso, primer paso. Segundo paso, la propuesta se tiene que reformar. ¿Pero es tan sustancial? Es esencial. Porque no, me refiero en cuanto a los números. No, entiendo, es esencial nosotros esto porque lo aclaramos, que era esto. ¿El dar ese salto es tan costoso económicamente para la provincia? Para nosotros, en la formulación misma de la propuesta, sin mayores costos, evidentemente tiene que haber una nueva inversión, digamos, pero entendemos que para las posibilidades económico-financieras de la provincia no son determinantes. En ese mismo contexto, la propuesta puede ser mejorada, con poca inversión respecto de los recursos que la provincia tiene. Lo que no es admisible es que después de haber rechazado la propuesta, haber ido a los paros, lleguemos a una nueva mesa para que nos presenten la misma propuesta, porque eso es lisa y llanamente convocar a los docentes que sigan en las medidas de fuerza. ¿No es la primera paritaria en la cual participás?
Y en este momento es lógico pensar que hay un montón de padres, hay un montón de abuelos, tíos, no sé, de familiar que sea, y que están preguntándote lo siguiente. En base a tu experiencia, ¿esto es algo que se va a prolongar en el tiempo? ¿O tenés la sensación, en base a la experiencia, que no, que esto se arregla fácil? Yo debo pensar siempre, y es lo que pienso, que el Estado va a actuar responsablemente. Realmente creo que el Estado va a actuar responsablemente. Y en este sentido creo que va a haber de parte del Ministerio de Educación y de parte de las autoridades del gobierno una nueva propuesta que sea lo suficientemente innovadora como para que los gremios la traten nuevamente en sus asambleas y en sus cuerpos orgánicos. Nosotros le queremos llevar la tranquilidad a todos los papás de nuestros alumnos, a nuestros propios alumnos, a las familias y a la comunidad, de que la intención principal de los sindicatos es solucionar el conflicto docente a través de la mejora de nuestro salario. O sea que nuestro principal objetivo no es hacer paro. El principal objetivo es conseguir una solución para que los compañeros den clases normalmente, porque lo que nosotros queremos es que el docente esté bien, y el docente está bien cuando da clases. No está bien cuando no da clases, porque la situación del paro es tensionante. Entonces, en ese sentido, que toda la comunidad se quede tranquilo, que los gremios docentes vamos a hacer todo lo posible para que las clases se normalicen. Eso requiere, y eso es bueno también que lo sepan todos, una gran responsabilidad de parte del Estado y una gran vocación de parte del Estado por solucionar el conflicto. Te invito a que te quedes, ponemos este tema sobre un paraguas de protección, y me gustaría escuchar del secretario general un concepto sobre qué momento educativo estamos atravesando los argentinos o los rosarinos, o como te parezca a vos más atinado abordarlo. ¿Te quedás? Sí, como no, con mucho gusto.